Según datos de la Cenecit, entre 2007 y 2013, el extinto IES otorgó más de 125.000 créditos educativos. Posteriormente, el Banco del Pacífico colocó más de 12.000 créditos hasta junio de 2016. Entre ambas instituciones sobrepasaron el billón de dólares en este tipo de operaciones. Lenin, estos créditos estatales se otorgan también en otros países, pero la idea en Ecuador no se la redondeó, no se la completó. Y vamos a revisar el tema con Andrea Montalvo, secretaria de la Cenecit. Montalvo es magíster en políticas públicas, en educación y asesoramiento familiar, psicóloga laboral. Buenos días, Andrea, bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, un cordial saludo a los ecuatorianos. Y cuéntenos usted qué es lo que motiva la expedición de este decreto ley que busca beneficiar a más de 6.200 estudiantes que accedieron a un crédito educativo y no pudieron pagarlo. Bueno, pues solucionar esta problemática social, responder a la petición ciudadana, al clamor ciudadano y sobre todo, y quizás en palabras sencillas y como lo han dicho las personas que tienen esas deudas, ellos quieren pagar las deudas. Pero pagar las deudas es necesario que les quitemos todas esas trabas, ese sistema perverso en el que tenían recargas, en el que están en coactivas y no pueden conseguir un trabajo, en el que les piden una garantía para poder refinanciar su deuda, como por ejemplo una casa, pero ellos están en situación de pobreza y no tienen una casa. ¿Cuántas de estas operaciones corresponden a créditos educativos y cuántas a becas? Bueno, son aproximadamente 17.000 y 6.000 respectivamente. 6.000 becas. Ahora, más de 1.000 millones de dólares. En coactiva. En coactiva, ok, lo entiendo. Ahora, más de 1.000 millones de dólares se entregaron a través del extinto IES y del Banco del Pacífico para este tipo de créditos. Y fueron decenas de miles de estudiantes quienes accedieron a ello. ¿Qué pasó después, Andrea? Y en particular, cuando hablamos de las becas que se otorgaron para acceder a universidades extranjeras de muy alto nivel académico, ¿cuál es el porcentaje de empleabilidad de esos profesionales? Claro que sí, mira, Lenin, el tema y esta política del crédito educativo social, sabemos que a nivel mundial muchas veces ha resultado un problema muy grave. En el país no es una excepción este tema. ¿Qué pasó? Que las personas pues acceden a esta solución por no tener una oportunidad. En los años donde se ofrecía, donde estaba vigente el IES, existían aproximadamente, según los datos, 40.000 cupos en el sistema de educación superior. ¿Qué debieron hacer? Pues otorgar becas de ayudas económicas, 1.000 millones de dólares que se hubiesen invertido para la educación superior, para brindar becas, para entregar al sistema, a las universidades, hubiera sido mucho más efectivo. ¿Qué pasó después con los familiares? Pues que por diversas razones como la pandemia, porque quizás un instituto no precisamente podía revisar el riesgo crediticio que podían tener estas personas y otorgaron créditos de 60.000 dólares, de 45.000 dólares. Y en esa línea, pues, lo que podemos observar es que estas personas, por diversas razones, como la pandemia o quizás no se encontraban con trabajo, empiezan a quedarse con la deuda y caen en coactiva y termina de entorpecerse su situación económica y se les hace imposible pagar. Pero yo le consultaba específicamente, Andrea, sobre aquellos becarios que estuvieron en universidades en las más prestigiosas del mundo, se fueron, se formaron, se capacitaron, son profesionales de muy alto nivel, pero ¿están trabajando en lo que se instruyeron? Bueno, lo que hemos podido evidenciar nosotros en la cartera, que sobre todo la cartera vencida, que es la que manejamos actualmente, es que, por ejemplo, en algunos casos les otorgaron un crédito para ir a una universidad que no está acreditada en ese país de origen. Entonces, en esa línea, pues esta política pública bajo todas luces, no era una política pública que precisamente solucionaba la problemática. Cuando hablamos de empleabilidad, pues podemos evidenciar que muchas personas, sobre todo las que cayeron en coactiva, no consiguieron el trabajo que esperaban y pues en esa línea o perdieron su empleo. Por eso dentro del proyecto que enviamos a la Corte Constitucional establecemos un periodo de gracia para personas que no tengan trabajo en este momento. De los becarios que se fueron, ¿cuántos volvieron? ¿En qué porcentaje?
Bueno, en su momento los becarios debían regresar, recordemos Claro, que ese era uno de los requisitos. Es lo que sucede, ¿no? Sí, ese dato lo podríamos averiguar, lo podríamos investigar más a profundidad. Lo que hemos establecido después, posteriormente, es que puedan devengar también esas becas, no solamente regresando al país, sino, por ejemplo, con investigaciones, con otro tipo de aportes que no sean necesariamente el requerimiento de retornar al país, porque muchos han tenido una opción laboral fuera del país y en el uso de su libertad pues lo pueden hacer. Y yo le pregunto todo esto, Andrea, porque resulta evidente que no hubo una política de Estado para garantizarle a esos jóvenes que adquirieron conocimientos superlativos en las mejores universidades del mundo los espacios aquí, en casa, para que pudieran contribuir al desarrollo del Ecuador desde distintas áreas. Sí, mira, aquí sobre todo, no puedes, en ningún sistema puedes asegurar la empleabilidad, pero cuando tú estableces una política pública para brindar oportunidades, para cumplir con los anhelos de las personas, de los ecuatorianos, cuando hablamos de educación superior, hablamos de oportunidades reales, de becas 100% de cobertura, de dejar que el sistema trabaje de manera adecuada, el sistema de educación superior, con una oferta académica dinámica, creativa, pertinente al territorio, con los recursos suficientes, no con un, perdón la expresión, mini banco dentro de una institución y una cartera de Estado. Ahora, sí, es cierto que no se puede garantizar la empleabilidad, pero si yo le financio los estudios en ingeniería aeroespacial a alguien, es evidente que esa persona aquí en el país no va a tener espacio y que se va a quedar fuera. Concuerdo contigo plenamente, Lenín. Ahora, sobre esta inversión se ha sacado mucho pecho y no se duda que haya sido importante, pero realmente el país que puso $1.000 millones para que se formen estos jóvenes talentosos, ¿el país terminó aprovechando estos recursos, este recurso humano, o ha sido un dinero que se desperdició ante la falta de un sistema que logre cobijarlos y efectivizar esa formación? Bueno, mira, Lenín, fue en su momento, en esos años, fue una alternativa y una posible solución para miles de jóvenes que aplicaron a este sistema de créditos educativos. Muchos de ellos efectivamente sí pudieron pagar, sí cumplieron con sus obligaciones, pero otro porcentaje importante de personas no lo lograron. Por eso yo insisto en que para dar un crédito, para un derecho. No puedes dar un crédito para cumplir con un derecho establecido en la Constitución. ¿Cómo se explica entonces? O sea, faltó análisis. Simplemente dijeron, ok, estos estudiantes quieren formarse, aquí está la plata, pero nunca el Estado pensó en, si voy a invertir tanto dinero en la formación de un verdadero ejército de profesionales, tengo que desarrollar paralelamente un sistema que involucre a inversionistas, a la academia, a las redes financieras y también a las industrias, para que ese conocimiento finalmente le termine resultando útil al país. Y sobre todo cumplir con el anhelo de miles de jóvenes que se quedaron sin cupo en el sistema. Ahora estamos viviendo las consecuencias de que no hayan existido los suficientes cupos. Personalmente hubiese estudiado una política pública como la que aplicamos en este momento. No establecer un examen coercitivo en una cartera de Estado, no reducir el presupuesto de las universidades, no sobreregularles para ponerles siempre una camisa de fuerza para su ejecución. Yo hubiera invertido los $1.000 millones en la academia. Pero continúa siendo un mito y no se debate frontalmente el tema de que se necesita un cambio cultural. Todos quieren ingresar a la universidad, casi nadie quiere llegar a un instituto técnico y este país necesita técnicos, necesita conocimientos específicos. Pero ese es un tabú en esta tierra. Territorio, Lenín. Herramientas para acompañar a los jóvenes en su decisión. En este último periodo académico, 39,000 personas pusieron como una opción un instituto tecnológico. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que los jóvenes no conocían la oferta académica y no conocían que esos institutos son públicos.
También lo que veíamos es que se crearon institutos públicos sin las condiciones adecuadas. ¿Qué está haciendo este gobierno y lo ha hecho en tan solo 2 años? Pues repotenciar estos institutos, brindar continuidad educativa a través de maestrías tecnológicas, reconocer que la formación tecnológica es educación superior, es tercer nivel, pero todo esto se logra estando en territorio, asesorando y acompañando a los jóvenes. Y tampoco se ha difundido pues que la empleabilidad para un técnico es mucho más alta de la que existe para un abogado, para un ingeniero, para un economista o para un periodista. Y difundirlo directamente a los jóvenes, a sus padres de familia que muchas veces acompañan en esta toma de decisiones. Eso es lo que hacemos día a día estando en territorio mediante ferias, brigadas, postulaciones asistidas para nuestras becas TEC 100% de cobertura. Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.